de 3 cubos que va a dar una figura formada por un deltoedro y caras laterales hexagonales. Entonces dibujamos un prisma recto, marcamos una esquina y ahora escribimos C de cubo, Enter, y una orientación cualquiera, por ejemplo esta. Nos colocamos en asonometría isométrica para verlo, aunque esté en otra disposición no acorde con los ejes, ¿no? Y ahora vamos a cambiar al cubo el color y vamos a hacer una matriz 3D Array. Designamos objetos, Enter, tipo de matriz polar, seguimos trabajando con deltoedros, número de elementos 3, Enter, y ángulo a rellenar 360 girando los objetos y centro de la matriz cogemos el punto medio de estas dos aristas. Bueno, ahí tenemos ya la figura. Vamos a cambiar esto en color verde y esto en color, por ejemplo, magenta. Bueno, los 3 cubos entrelazados, vamos a copiar uno de ellos. Y vamos a volver a hacer la misma transformación, botón derecho, entrada reciente, 3D Array, escogemos el cuerpo, tipo de matriz polar, P, Enter, número de elementos, ahí cogimos 3 impar y ahora vamos a coger, por ejemplo, 8, número par, Enter, ángulo 360, girar objetos y centro de la matriz, pues será el eje que es el mismo. 2 puntos del eje. Bueno, ahí nos salen 8 cubos porque realmente algunos coinciden en el giro, entonces llegan a superponerse. Prueba de ello que hemos puesto uno amarillo y volvió al color original porque hay numerosos superpuestos. Vuelven al color original en el momento en que hay varios que coinciden, ¿no? Bueno, entonces calculamos la intersección, en ambos casos copiamos ambas figuras. Vamos a ponerlos así, uno junto al otro. Aquí ya decíamos que íbamos a tener los extremos de un deltoedro, pero en el centro íbamos a tener hexágonos regulares, como vemos, irregulares, como vemos por aquí, ¿no? Una figura muy curiosa. Y en este otro poliedro, este es un poliedro compuesto, y al aplicar la intersección podemos ver que el número impar produce los deltoedros en las esquinas y el número par produce la dipirámide, de manera que entonces en el centro nos sale un prisma ahí con varias caras. Parece que tiene 8 caras, ¿no? Ya que eran 8 cubos, ¿no? Bueno, podemos ver las figuras bajo otros puntos de vista en otras asonometrías. Bueno, son todas isométricas, pero considerando otra disposición para las figuras. Y luego las figuras en planta, en un alzado, en un perfil. Bueno, pues vemos, por regla general, podemos decir que cuando la transformación geométrica utiliza números impares, pues nos sale, como vemos aquí, el deltoedro con hexágonos laterales para encajar los deltoedros, hexágonos irregulares, mientras que cuando trabajamos con números como aquí, números pares, que era 8, pues sale una dipirámide y en vez de tener en el centro toda una franja de hexágonos, pues tiene una franja de rectángulos por regla general. Cogiendo un eje que pase por mitad de aristas opuestas. Entonces dibujamos un prisma cualquiera, por ejemplo este, como vemos la base es rectangular y la altura también provoca rectángulos laterales, ¿no?
Vamos a variar el color de la figura para que se perciba algo mejor. Y ahora vamos a aplicar una matriz polar. Entonces venimos a botón derecho, entrada reciente 3D Array, pinchamos en el objeto Enter, tipo de matriz polar, que es la que gira el objeto en torno a un eje, número de elementos, vamos a poner por ejemplo 5, Enter, girar circunferencia completa en torno al eje y centro de la matriz. Como vemos, vamos a coger un punto medio de esta arista y de su arista opuesta otro punto medio, teniendo ahí ya ese conjunto de figuras que giran en torno a ese eje, ¿no? Giramos las figuras para verlas un poco mejor. Y una vez ya que tenemos las figuras, vamos a darle distintos tonos, ¿no?, para que se puedan percibir los distintos prismas en torno a ese eje de revolución. Entonces pinchamos color rojo, por ejemplo, para esta figura, por ejemplo, para esta color verde, para esta figura color magenta, y nos falta un prisma para diferenciar que no haya dos amarillos. Vamos a pinchar en este azul. Bueno, pues ya tenemos ahí los 5 prismas en 5 colores y los vamos a copiar y veremos que su intersección será un deltoedro. Entonces copiamos los 5 prismas y así podemos ver la relación entre las distintas figuras. Calculamos la intersección de los distintos prismas y ahí tenemos ya la figura del deltoedro. La vemos en otra perspectiva y podemos verla en movimiento. Nos acercamos, ya que esto nos dará mejor idea de la forma de esa figura engendrada por caras planas que son deltoides. Bueno, pues ese es el deltoedro que, como vimos, se pudo engendrar en torno a la intersección de esos prismas, tomando, vamos a desplazar la figura para verlas al lado, tomando como eje de revolución el que pasaba cerca, el que pasaba por la mitad de dos aristas opuestas, ¿no? Ahí tenemos la intersección de esos prismas que nos genera el deltoedro, figura que vemos a la izquierda, figura formada. Diferencia entre una dipirámide y un deltoedro y cómo se pueden construir a partir de la misma figura, ¿no? Bueno, pues simplemente podemos coger una figura como un cubo. Entonces dibujamos el cubo, escribimos aquí un C y su vértice opuesto, escribimos C de cubo, Enter, y le damos una orientación cualquiera, no coincidente necesariamente con los ejes cartesianos. Vamos a copiar ese mismo cubo, vamos a darle otro color y lo copiamos. Entonces cogemos el cubo y en vez de desplazar le damos a copiar y aquí tenemos ya en su copia. Y ahora vamos a hacer una matriz para cada uno de los dos cubos, pero una la vamos a hacer con números pares y otra impares. Si escribimos 3D Array, como ya lo teníamos dibujado anteriormente en otros casos, escribimos entrada reciente, botón derecho, 3D Array, designar objetos, Enter, tipo de matriz polar es la que gira la figura en torno a un eje, número de elementos ponemos 4, Enter, y ángulo que gira la circunferencia completa, girar los objetos en torno al eje, sí, y centro de la matriz cogemos la diagonal principal, la que viene de un vértice a vértice opuesto. Ahí tenemos ya que, como es número par, la intersección de esas figuras pues nos va a dar una dipirámide, mientras que en el caso de la derecha vamos a coger un número impar. Entonces venimos a 3D Array otra vez, designamos objetos, Enter, tipo de matriz polar, la que gira en torno a un eje, número de elementos ahora impares 5, Enter, girar el objeto en circunferencia completa y en torno al eje, Enter,
y centro de la matriz, pues cogemos el mismo eje y ahí tenemos ya el número impar. De este lado tendremos la bipirámide y de este lado el deltoedro. Para ver mejor las figuras que vamos a obtener, las giramos y ahora le damos colores para que se puedan apreciar realmente los 4 y los 5 cubos. Parece que hay muchos más porque realmente la figura, pues como vemos, también ocupa otros extremos ahí, o sea que deja ver varias esquinas. Bueno, aquí vemos que son 4, ya los tenemos señalados, 4 colores. Aquí necesitaremos un color más, entonces ponemos por ejemplo el rojo, por ejemplo aquí el verde, por ejemplo aquí el azul y por ejemplo aquí el magenta. Bueno, pues ya tenemos las figuras con colores distintos y ahora ya solo cabe hacer la intersección. Entonces copiamos ambas figuras y efectivamente podremos verificar que en el caso de la izquierda tendremos la dipirámide y en el caso de la izquierda tendremos el deltoedro. Una vez que apliquemos la intersección, entonces pinchamos en intersección de estos objetos y ahí tenemos ya la dipirámide. Pinchamos en la intersección de estos objetos y tenemos ya el deltoedro, ¿no? Como podemos ver, si nos acercamos un poco, giramos la figura, lo que pasa es que son muchos prismas y con 2 programas abiertos le cuesta moverse, pero si nos acercamos tendremos ahí ambas figuras, el deltoedro a la derecha formada por deltoides y a la izquierda la dipirámide formada por 2 pirámides. Bueno, entonces decíamos que nos acercábamos, venimos con el zoom ventana y aquí efectivamente observamos una figura formada por triángulos isósceles en sus caras laterales que provoca esa dipirámide, 2 pirámides unidas por la base, mientras que aquí una figura formada por deltoides, que son estas formas alargadas, simétricas respecto a un eje central, pero con 2 aristas iguales para esta base y para la parte superior 2 aristas iguales también, pero ambas distintas, ¿no? O sea, el grupo de las 2 superiores distintas al grupo de las 2 inferiores, ¿no? Bueno, pues ese es el deltoide. Como vemos, la intersección de las figuras impares nos provoca el deltoedro y la intersección de las figuras pares nos provoca la dipirámide. Podemos quitar el sistema de coordenadas de la figura para que no interfiera en el dibujo de la misma, ¿no? Vamos a dibujar un deltoedro con AutoCAD. Un deltoedro es una figura formada por deltoides. Entonces cogemos un prisma cualquiera, puede ser de base cuadrada o rectangular. Vamos a hacerlo aleatoriamente con base rectangular y ahora escribimos el comando 3D Array. Designamos este objeto Enter, tipo de matriz polar, o sea, giro de la figura en torno a un eje, el número de elementos, por ejemplo, 5, Enter, ángulo a rellenar, circunferencia completa, girar los objetos en torno al eje y precisar centro de la matriz. Vamos a coger una diagonal principal del prisma. Automáticamente tenemos ahí varios prismas entrelazados, ¿no?, que vamos a girar para verlos un poco mejor, ya que todos giran en torno a ese eje, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esta figura, variamos los colores para que salga una figura con colores distintos en su intersección. Entonces cogemos los prismas, los seleccionamos y le damos tonos variables, ¿no?
Bueno, una vez ya que tenemos esto, lo copiamos, vamos a darle a este color amarillo, por ejemplo. Copiamos todas las figuras para ver en qué se transforma esta figura y simplemente pinchamos en intersección. Bueno, pues ahí vemos la figura del deltoedro, que como vemos es una figura muy curiosa, formada por deltoides, que son estos trapezoides laterales que tienen forma de rombos alargados, ¿no? Es como si tiramos del vértice de un rombo y lo convertimos en esta forma de delta, ¿no? Vemos que en realidad el deltoide tiene dos aristas que son iguales, menores, y dos aristas iguales, mayores, y es tal que se puede generar un eje de simetría de este vértice a este, ¿no? Bueno, pues esa es la figura del deltoide, que se estudia y tiene bastante interés porque es el dual de un antiprisma, ¿no? Bueno, pues ahí la vemos con sus deltoides y vemos que es la intersección de esos prismas, ¿no? Entonces dibujamos un prisma y colocamos el prisma, por ejemplo, en esta posición. Cogemos dos líneas del prisma, pues por ejemplo, lo que va a ser una línea diagonal de una cara, aquí la tenemos, y cogemos otra línea, por ejemplo, una línea de esta cara trasera. Ahora vamos a hacer en color rojo, para diferenciarlo, una línea que vaya desde el punto central de esta cara, o lo que es lo mismo el punto medio de esta arista, al punto medio de esta otra línea que acabamos de hacer. Bueno, esta es la diagonal, realmente no es una arista de la figura. Si lo vemos en 3D, podemos observar ahí la posición exacta de lo que va a ser el eje de revolución que va a engendrar el conjunto de prismas que giran en torno a ese eje. Entonces escribimos 3 de array, designamos objetos, ponemos el prisma, pinchamos en él, enter, y ahora tipo de matriz polar, número de elementos, por ejemplo 5, enter, girar circunferencia completa y girar objetos, y marcamos como eje de revolución 2 puntos del eje rojo. Bueno, pues ahí tenemos ya los 5 prismas entrelazados, que los podemos ver en distintas perspectivas. Bueno, nos acercamos con el zoom, podemos escribir ZV o también pinchar en este icono y acercarnos con el zoom ventana. Giramos la figura con una órbita y ahora vamos a calcular la intersección de esas figuras. En principio parece complejo, parece imprevisible el resultado. A veces aquí salen figuras formadas por romboides, por pentágonos. Todo depende de las coincidencias de caras. Entonces ponemos los prismas de distintos colores para que se vea mejor la distribución de las caras. Y por último ya pasamos a calcular la intersección. Entonces pinchamos en intersección. Si queremos, copiamos la figura para ver la relación que existe entre las figuras originales y el resultado de hacer su intersección. Entonces copiamos las 5 figuras y colocamos aquí al lado las mismas. Entonces pasamos a calcular la intersección. Podemos pinchar en ese icono o escribir directamente INT o intersección. Bueno, pues ahí vemos
vendría a ser una figura formada aquí arriba por deltoides y abajo por deltoides, pero aquí en los laterales tenemos romboides. Puede parecer un prisma, realmente es un prisma, pero la disposición de las líneas de los romboides exige que las líneas de aquí aparezcan oblicuas, o sea que tendríamos un romboide en cada cara, ¿no? Vamos a desplazarnos con la mano del encuadre. Podemos escribir E si queremos, que se encuadre, Enter y botón derecho salir, y ahora giramos la figura y verificamos que efectivamente, aunque no se distinga mucho, aquí ya se distingue un poco mejor, para adaptarse a los deltoides superiores de, como dijimos, aquí tenemos un fragmento y otro fragmento de deltoides, ¿no? Eso quiere decir que si quitamos estos romboides laterales podríamos encajar este fragmento y la tapa inferior y superior, y generar un deltoedro, ¿no? Pero aquí tenemos en las caras laterales romboides, como decíamos, ¿no? Bueno, pues es una figura típica a partir de la intersección de esos prismas, sabiendo que hemos cogido ese eje de revolución y tenemos entonces ahí ya la disposición de los romboides con los deltoedro, con el deltoedro, que sería la parte superior e inferior de la figura, ¿no? Si quitamos los romboides laterales y unimos esos dos trozos, ¿no? Bueno, una figura también no estudiada dentro de una nueva clasificación para los poliedros, ¿no? Dejando la intersección entre ambos. Entonces dibujamos, por ejemplo, una cuña. Vamos a hacer que sea apuntada. Entonces marcamos aquí este cuadrilátero y le damos bastante altura. Una vez que tenemos esto, hacemos la simetría en 3D para convertir esto en una especie de frontón, prisma con forma de frontón. Escribimos simetría 3D para diferenciarla de la del plano. Pinchamos en el objeto y 3 puntos, como si fuera el espejo, de manera que este plano especular va a repetir la figura respecto a estos 3 puntos. Y borrar objetos no. Como son 2 objetos, le damos a Uni, que es unión, Enter, designar objetos T, todos, Enter. Con lo cual tenemos un solo objeto. Bueno, y ahora vamos a hacer, pues lo ponemos en modo alámbrico para dibujar en su parte inferior una arista que podría ser, por ejemplo, una línea diagonal, y así obtener su punto medio de la cara inferior. Tenemos, en vez de la diagonal, cogimos esa línea meridiana. Entonces ahora escribimos el comando 3d'array, que sabemos que es la matriz polar espacial, también puede ser matriz rectangular. Designar objetos, Enter, tipo de matriz P de polar, Enter, número de elementos de la matriz, vamos a poner por ejemplo 6, para que tenga esas 6 caras laterales. Girar la circunferencia completa girando objetos, y el centro de la matriz cogeremos entonces el eje vertical que pasa por el centro de la figura, o sea, por este punto, y aquí vamos a colocar el punto inferior en el punto central de esta arista. Con lo cual ya dibujó ahí las 6 figuras que vemos entrelazadas, y aquí arriba ya nos dice que efectivamente va a ver esas caras deltoidales, con lo cual podemos ir pinchando en sus caras para variar los colores de la figura e intuir mejor, vamos a girar ligeramente la figura. Nos acercamos un poco y decíamos que le íbamos a dar distintos colores. Estará formada, como vemos ahí arriba, ya por deltoides y caras laterales prismáticas, ¿no?
Bueno, como hemos puesto un número par, se repiten las caras, por eso no las coloreaba. Eso quiere decir que aquí hay pues dos prismas, uno azul y uno amarillo superpuestos. Con lo cual tendremos amarillo y azul, magenta y azul, azul y azul. Ahora calculamos la intersección de estas 6 figuras. Y ahí vemos ya la figura formada por deltoedros y por aquí caras laterales que son pentágonos irregulares. Bajo esta perspectiva se ve un poco mejor. Efectivamente es esa figura parecida a lo que sería pues un lápiz, pero con, en vez de ser un cono aquí arriba, pues con formas deltoidales. Y luego las caras laterales pentagonales irregulares. Enter, pinchamos en el objeto Enter y lo traemos hacia aquí. Enter. Ahora la cortamos, CO, Enter. Designe objetos para cortar este, Enter. Plano de corte, pues es el plano XY, escribimos XY, Enter. Y marcar un punto en el plano de corte, pues este vértice. Y quedarnos con la parte superior. Bueno, pues aquí tenemos ya la figura formada de la que podemos hacer la simetría 3D. Simetría 3D, Enter. Y entonces pinchamos aquí en el objeto, Enter. A ver, damos botón derecho ya que escribimos mal simetría 3D. Venimos aquí, simetría 3D. Designamos objetos, este, Enter. 3 puntos. O también plano XY, escribimos XY, Enter. Y un punto en el plano XY, este, Enter, y no borrar las figuras. Bueno, ahí tenemos ya una figura formada por deltoides y rombos laterales, lo cual es todavía más interesante, con lo cual unificamos los dos trozos, Uni, Enter, pinchamos en ambas, Enter, y ahí la tenemos. Y le damos un único color para que resulte más fácil de visualizar, ¿no? Bueno, pues esta es la figura final, que como vemos tampoco está estudiada, está formada por esas caras deltoides y luego rombos laterales, ¿no? Geométricamente es una figura bastante estética, incluso yo diría que más que el deltoedro. El deltoedro, pues ya sabemos que estaría formado solo por los deltoides superiores e inferiores, mientras que aquí muestra caras laterales que son rombos entrelazados con los dos grupos de deltoedros, ¿no? Bueno, nos ponemos en asonometría isométrica y ahí la podemos ver ya en todo su esplendor. Copiemos ahora esta figura, lo ponemos en modo alámbrico y le damos un color distinto para verla mejor. Y ahora la vamos a copiar. Entonces copiamos la figura y vamos a coger un eje de rotación para la nueva figura. Pinchamos un momento en modo opaco, en modo sólido, y vemos que los vértices opuestos tienen que quedar. Si giramos ligeramente la figura lo podremos ver un poco más claro, con lo cual tiene que quedar aquí y diametralmente opuesto tiene que quedar aquí el otro. En modo alámbrico se podrá ver. Entonces decíamos, teníamos aquí, vamos a ver los romboides laterales, que son estos de aquí, y vamos a coger el centro de la figura. Para coger el centro de la figura basta con hacer una línea que venga desde este punto hasta su diametralmente opuesto, que es este, con lo cual el centro de la figura quedará en este punto. Y ahora vamos a hacer la matriz respecto a ese eje. Entonces escribimos otra vez 3 de array o directamente lo buscamos por aquí, a ver si está por aquí, 3 de array, cogemos la figura, Enter, matriz de tipo polar, Enter, número de elementos 7, Enter,
girar 360 las figuras y el centro de la matriz, pues desde este punto a este. Y ahí tenemos ya la figura con todas sus intersecciones, ¿no? Por último, si calculamos la intersección de las figuras, pues ahí tenemos este nuevo poliedro formado por trapezoides, tanto en la franja roja como azul clara, y luego por fragmentos de escalenoedro, ya que serían esas formas triangulares de triángulos escalenos que encajaría esta tapa en esta si quitamos estas 4 franjas. Bueno, lo podemos ver más claro así, con lo cual tenemos la figura formada por escalenoedro más esas nuevas franjas de intersección de esos poliedros, ¿no? Bueno, como hemos cogido un eje que quedaba cerca de aquí la parte frontal de la figura, girando estos vértices en torno a ese eje, por eso quedó bastante esférica, ¿no? Vamos a ver otro caso, y sería aquel en el que vamos a copiar la figura, en el que ahora el eje pasa por los centros de 2 caras opuestas, para ver la diferencia respecto al que tenemos ahí. Entonces, según eso, nos ponemos en modo alámbrico y vemos que 2 caras opuestas pues serían estas dos, con lo cual ya podemos venir aquí, vamos a ponerlo en color rojo y hacer una diagonal de este cuadrilátero y otra diagonal de este otro cuadrilátero. Con lo cual ya podemos hacer la matriz 3 de array, enter, designar objetos, el azul, enter, tipo de matriz polar, enter, número de elementos de la matriz, otra vez 7, enter, el ángulo a rellenar, circunferencia completa y centro de la matriz, pues el eje que pasa por esos 2 centros. Bueno, pues ya tenemos la figura, como vemos, tiene más regularidad que la otra. Como vemos, las posibilidades son infinitas. Lógicamente aquí nos sale otra vez el trozo de escalenoedro y aquí también, pero ahora están truncados, ya que aquí la forma está plana, giró sobre esa misma cara la figura. Un deltoedro a partir de una cuña. Podemos comprender que un deltoedro es una figura muy fácil de realizar, siempre por el giro de prismas, cuñas, cubos, etc. Entonces marcamos un punto, otro punto opuesto y le damos una altura. Y ahora escribimos, antes de nada copiamos la figura, CP, enter, y vamos a coger números pares e impares para ver la diferencia. Entonces tenemos aquí la cuña, escribimos 3 de array y designamos objetos, enter, tipo de matriz polar, o sea que va a girar en torno a un eje, número de elementos, por ejemplo 7, enter, y giro completo de la circunferencia completa girando objetos, y el centro de la matriz vamos a coger, por ejemplo, una esquina de la base, un vértice, y el punto medio de esta arista oblicua, y tenemos ya un conjunto de figuras, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo mismo pero con número par. Entonces venimos otra vez, botón derecho, repetir 3 de array, designar objetos, ahora enter, tipo de matriz polar, enter, número de elementos, vamos a poner 4, número par, enter, girar 360, girar objetos, y centro de la matriz cogemos el mismo eje, de aquí a aquí. Bueno, tenemos ya ahí esas 2 figuras que podemos ver en una perspectiva más inteligible, de manera que veamos las figuras más centradas. Aquí resulta más fácil de entender.
y movemos la figura. Entonces pinchamos aquí o escribimos D o escribimos desplaza y movemos esta figura al lado de la otra para que tengamos una referencia más cercana. Hacemos un zoom con ventana y nos podemos acercar hasta las dos figuras, ¿no? Bueno, por último cambiamos los colores. Pues ponemos aquí color amarillo, por ejemplo este color, este de aquí. Como aquí se nos acaban estos colores, seleccionamos color y pinchamos, por ejemplo, en este color. Bueno, tenemos ya las figuras al completo y ahora lo que vamos a hacer es copiarlas todas para quedarnos con la estructura original. Pues pinchamos copiar, designar objetos, T es todos, enter, enter de otra vez y marcamos un punto y traemos hacia aquí las figuras. Por último, ya para concluir, calculamos la intersección del primer grupo, este que era un grupo de 4, grupo par, y ahora hacemos aquí la intersección del grupo de 7. Entonces designamos objetos y le damos a enter. Bueno, vemos en el caso derecho grupo impar, grupo de deltoides que forman el deltoedro, ¿no? Mientras que aquí vemos una figura asimétrica. Entonces vemos, esta es una figura que sale comúnmente en las intersecciones de prismas después de su giro y es el deltoedro muy estudiado, dual del antiprisma, mientras que esta es una figura no catalogada, ¿no? Una figura con formas irregulares, de ahí que no esté estudiada como tal, porque como vemos aquí tiene un trapezoide, aquí tiene un pentágono irregular, aquí parece que tiene otro pentágono, aquí un triángulo escaleno, en fin, es una figura, vamos a verla con más detenimiento, que bueno, bajo cierto punto de vista se le percibe por la disposición de su estructura cierta regularidad, ¿no? Y es que estos escalenos están en esta simetría radial junto con estos cuadriláteros, ¿no? Que forman esos trapezoides, ¿no? Y luego tenemos ahí de este lado sí que se ve también pues esta forma de pentágono irregular. Bueno, pues es más usual, aunque sea una figura de difícil composición, el deltoedro, que esta que es más aleatoria y que está formado por polígonos irregulares, ¿no? Y que vamos a dibujar una dipirámide con AutoCAD. Para ello cogemos una pirámide cualquiera, escribimos pirámide o venimos al icono que nos marca la pirámide y marcamos, pues para verla mejor, ya que estamos en una posición aleatoria, vamos a ponernos aquí en asonometría, o si queremos venimos a ver y dentro de ver tenemos la opción de punto de vista 3D y cogemos aquí las perspectivas asonométricas. Entonces decíamos que estábamos ya en asonometría y ahora sí que podemos hacer con mejor visualización la planta de la figura, que vemos que es un cuadrado. Podemos seguir la dirección de los ejes pinchando en F8, pero mejor la vamos a hacer así en una posición cualquiera, sin coincidencia de las aristas con los ejes. Entonces pinchamos y volvemos a pinchar para darle la altura aleatoriamente. Podríamos poner la medida, aquí abajo nos dice 282 y pico. Podemos poner el número o bien pinchar. Vamos a pinchar. Bueno, tenemos ya nuestra pirámide, la podemos ver en modo alámbrico y ahora vamos a coger otro color
y vamos a hacer, por ejemplo, una línea desde un punto a una arista opuesta, un punto cualquiera de la arista opuesta, por ejemplo este. Como vemos, es una línea, una especie de diagonal en el espacio. Si tenemos duda de su posición, podemos girar con el comando 3DO y ver la posición exacta de esa arista, esa nueva línea que hemos hecho, ¿no? Va a ser el eje de revolución, y lo que vamos a hacer es girar esta pirámide en torno a ese eje, dejando el registro en el giro de 360 grados de unas cuantas pirámides. Vamos a hacer una dipirámide pentagonal, por ejemplo, formada por 5 caras laterales para cada una de las pirámides unidas por la base. Entonces escribimos el comando, venimos botón derecho, entrada reciente, y buscamos el que utilizamos anteriormente, 3D Array. Entonces designar objetos, esta pirámide, enter, tipo de matriz, o sea, el objeto que va a girar en torno al eje respecto al eje es polar, o sea que va a seguir una circunferencia en vez de seguir formas rectangulares. El número de elementos, decíamos que íbamos a hacer una pentagonal, 5. Precise el ángulo a rellenar, vamos a hacer la circunferencia completa para que salga perfectamente con simetrías, simetrías de manera que sean simetrías radiales, simetrías circulares, radiales. Girar objetos, sí. Precisar centro de la matriz y marcamos los 2 puntos del eje, los cualesquiera del eje. Bueno, pues ahí tenemos ya las pirámides que veremos mejor en modo sólido. Como vemos, han girado todas en torno a ese eje y las podemos ver mejor bajo esta posición. Bueno, ahora vamos a calcular la intersección de estas pirámides, y una vez que tengamos la intersección ya tendremos ahí la dipirámide. Cambiamos los colores para que se vea mejor de las distintas pirámides. Bueno, y ya tenemos ahí todas. Ahora lo que hacemos es calcular la intersección, escribimos INT o intersección, o pinchamos en ese icono. Antes de hacerlo podemos copiarla para ver el objeto original y su cambio respecto. Entonces pinchamos en copiar y aquí tenemos el objeto original y la copia. Ahora pinchamos en intersección y ahí tenemos ya la dipirámide, ¿no? Como vemos, es una dipirámide porque está formada por 2 pirámides, no tiene simetría, ¿no? Y vemos que estas 2 aristas casi son coincidentes, ¿no? Con lo cual es una dipirámide bastante inusual, ¿no? Ya que casi todos los que dibujamos siempre suelen pararse en basarse, tener la base como polígono regular. Aquí vemos un polígono irregular de tipo pentagonal, ¿no? Que se ha dividido en 2 partes, ¿no? Como vemos aquí. O sea que el pentágono se ha fragmentado dejando esos triángulos y ha creado esta dipirámide. Pero vamos a hacer una que tenga un polígono regular, ¿no? Entonces, para hacer una dipirámide con polígono regular, dibujaremos otra pirámide cualquiera, nos ponemos en asonometría y ahora vamos a dibujar la pirámide. Venimos otra vez al comando pirámide y marcamos los puntos sin que coincidan con los ejes y las alturas, una altura cualquiera. Y ahora vamos a coger como eje, nos ponemos en modo alámbrico, vamos a coger pues una línea que venga desde un punto vértice de la base hasta el centro de esta arista opuesta. Y ahora tendremos una que tendrá como base un polígono regular. Entonces escribimos 3D Array otra vez, o venimos a botón derecho, entrada reciente, y buscamos 3D Array, pinchamos en el objeto, enter, tipo de matriz polar, enter, número de elementos, otra vez 5,
enter, giro completo, girar objeto sí, y centro de la matriz, pues 2 puntos de ese eje. Y ahí tenemos ya el conjunto de pirámides que veremos en modo sólido. Bueno, por último le cambiamos el color. Previamente la giramos para verla un poco más clara. Entonces pinchamos en los distintos objetos y ya tenemos ahí nuestras pirámides. Objetos que copiamos. A ver, estaba uno activo, vamos a desactivar y seleccionamos todos, los copiamos y calculamos la intersección. Girando una figura en torno a un eje que pasa por la mitad de una arista y por el vértice. Entonces dibujamos un prisma cualquiera, como vemos la base es rectangular, por ejemplo, y la altura también una cualquiera, dejando caras rectangulares tanto laterales como, por supuesto, en la cara superior, ya que es paralela a la base y es un prisma recto. Bueno, tenemos esta figura y vamos a girarla en torno a un eje que pase, para que se distinga mejor, que pase por el punto medio de una de las aristas y por este vértice. O sea que ese va a ser el eje de revolución, ¿no? Podemos variar el color de esto para que se vea más claro y podemos variar un poco la orientación de la figura. Entonces la giramos ligeramente para que no coincida con esa arista. Ahí la tenemos. Bueno, entonces vamos a girarla en torno a ese eje. Parece que no pasa por el vértice como queríamos. A ver, repetimos. O sea que es el eje de revolución que pasa por el punto medio y pasa por este punto extremo. Ahora sí. Pinchamos en el eje y le damos un tono negro. Bueno, tenemos esta figura y la vamos a girar en torno a ese eje. Entonces escribimos 3 de array, como ya lo dibujamos antes. Entonces venimos aquí, 3 de array, pinchamos en el objeto, enter, y tipo de matriz polar, o sea que gira en torno a un eje, número de elementos 5, enter, a circunferencia completa, rellenar girando objetos y centro de la matriz, pues el eje que tenemos ahí. Bueno, tenemos ya la figura que podemos ver en modo sólido de esta manera. Y vemos que tiene ahí unas formas caprichosas, la orientación de todas las figuras, con lo cual si las giramos, ahí la intersección de las mismas va a salir algo extraño, ¿no? Entonces vamos a girar ligeramente las figuras. Y ahí vemos ya las formas asimétricas, ¿no? Copiamos estas figuras con el comando copia. Entonces seleccionamos objetos. Bueno, antes de copiar vamos a darle otros colores. Vamos a poner esto amarillo, este por ejemplo verde, este por ejemplo magenta y este por ejemplo azul. Y ahora, una vez ya que tenemos todos en distintos colores, los copiamos y vamos a ver la figura extraña que se engendra como intersección de esos 5 prismas que han girado en torno a un eje. Entonces escribimos intersección de los 5 prismas y vemos una figura formada por deltoides, la vamos a ver más de cerca, por triángulos y por formas, como vemos ahí, por formas pentagonales irregulares, ¿no? Es una figura que sale en el momento en que cogemos un eje que, como vemos, pasa por la mitad de la arista y por un vértice opuesto a esa arista que hemos tomado con su punto medio, ¿no?
Como vemos, es una figura bastante extraña. Vamos a hacer la combinatoria de un deltoedro y un escalenoedro. Para eso podemos coger un cubo. Entonces cogemos primera esquina y ahora escribimos C de cubo, Enter. Ya vamos a la figura. Allí tenemos otras, por eso nos abre mucho el espacio. Bueno, tenemos aquí este cubo, lo ponemos en modo alámbrico y ahora hacemos una línea. Bueno, no hace falta hacer la línea, el eje de rotación, podemos hacer la línea para marcar la posición del eje. Va a pasar por este vértice y por el centro de una arista opuesta. Vamos a darle a esto otro color. Pues directamente cuando aplicamos una matriz polar obtendremos la intersección de, por ejemplo, 4 elementos. Es una transformación par. Obtendremos esa combinatoria de esos dos prismas, ¿no? El prisma deltoedro por un lado, o sea, medio deltoedro, y por el otro lado medio escalenoedro. Entonces escribimos 3 d'array, Enter. Designamos objetos Enter, tipo de matriz polar, Enter, número de elementos 4, Enter, girar los objetos en torno a un eje, entonces marcamos la posición del eje. Y ahí tenemos ya las 4 figuras. Podemos girar ligeramente para verlas en otra disposición. Vamos a verlas aquí que están más claras. Bueno, y una vez que tenemos esto, ya vamos a ver la intersección de las mismas. Primero vamos a variar los colores de las figuras. Entonces tenemos estos 4 colores. Vamos a variar también este. Y directamente lo copiamos y calculamos su intersección obteniendo la figura que habíamos nombrado, ¿no? Entonces escribimos intersección o INT o pinchamos en ese icono y ahí tenemos la figura formada por, vamos a ver en movimiento. Por un lado tenemos triángulos escalenos, ¿no? Nos acercamos y ahora aquí nos movemos. Aquí podemos ver la figura ya con más detalle. Tenemos por el lado izquierdo los deltoides que definen el extremo de un deltoedro, mientras que de este lado tenemos los triángulos escalenos que definen la superficie poliédrica de un escalenoedro. Y bajo esta vista pues tenemos ahí una forma octogonal irregular, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la combinatoria de estas dos figuras, ¿no? Vamos a dibujar una figura no estudiada en geometría compuesta de dos poliedros distintos, ¿no? El escalenoedro y el deltoedro. El escalenoedro está formado por triángulos escalenos y el deltoedro por deltoides. Entonces dibujamos un cubo. Se puede hacer con otras figuras también. Precisamos una esquina y ahora, por ejemplo, escribimos cubo, C de cubo. Y le damos una orientación cualquiera, por ejemplo esta, no coincidente con los ejes. Y ahora vamos a practicar una matriz espacial, una matriz polar que se llama. Entonces escribimos 3 d'array o venimos a botón derecho y entrada reciente, 3 d'array, designamos objeto, Enter. Y ahora vamos a coger una matriz polar, que significa que vamos a girar la figura en torno a un eje, dejando el registro de varias figuras. El número de elementos, vamos a poner por ejemplo 7 elementos, o mejor 5, para que se vea más clara la figura. O sea, va a estar formada por 5 figuras giradas
Rellenamos la circunferencia completa, giramos los objetos y precisamos el centro de la matriz, pues desde la mitad de una arista hasta este vértice opuesto. Y ahí tenemos ya varias figuras, ¿no?, que se entrelazan. Vamos a verla bajo otra perspectiva, donde se perciban mejor las simetrías. Y ahora por último le vamos a dar distintos tonos a los cubos entrelazados. Tenemos ahí uno rojo, tenemos por ejemplo aquí uno amarillo, aquí uno verde, aquí uno azul y aquí uno magenta. Bueno, entonces decíamos que copiábamos las figuras y aplicamos la intersección de las mismas. Entonces escribimos INT o intersección, o pinchamos en ese icono y pinchamos en las figuras. Bueno, pues ahí tenemos ya la figura formada parece una dipirámide. Lo que pasa que el escalenoedro no se percibe mucho de que son triángulos escalenos, ni los triángulos se perciben mucho que tengan forma realmente de deltoides, pero si esta arista es tal que aquí hay un pequeño vértice, realmente son deltoides, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo donde se vea más claro, porque parece que esta es una pirámide usual de base regular pentagonal, pero no lo es. Entonces volvemos a ponernos en asonometría y dibujamos otro cubo. Entonces pinchamos aquí el centro, escribimos C de cubo, Enter, y con una orientación cualquiera, ¿no? Y ahora lo movemos para verlo mejor en otra perspectiva. Y ahora simplemente escribimos el comando 3 de array, entrada reciente, 3 de array, designamos el objeto Enter, tipo de matriz polar Enter, número de elementos, vamos a poner por ejemplo 7, Enter, ángulo a rellenar 360 y centro de la matriz, pues como decíamos, punto medio de una arista y vértice opuesto. Y ahora calculamos la intersección. Bueno, pues ahora sí que vemos claramente. Vamos para atrás para que se vea en color. Pinchamos los objetos y les damos distintos colores. A ver, pinchamos este, le damos color amarillo. Movemos la figura para que se vea mejor bajo esta posición y pinchamos en los demás para darle distintos colores. A ver, el azul ya estaba, le damos magenta y por último este le vamos a dar azul oscuro, este le vamos a dar verde. A ver, este de aquí. Bueno, pues ahí tenemos la figura y calculamos la intersección, con lo cual tendremos ya la figura formada por deltoides y por triángulos escalenos. Ya decía que era una figura que, bueno, no está nombrada como tal y está formada por esos dos tipos de figuras, ¿no? En el caso anterior también era la misma figura, lo que pasa que los deltoides tenían prácticamente este vértice coincidente con la arista que une estos dos puntos, de ahí que no pareciera que realmente era una figura formada por esas figuras, o sea, por triángulos escalenos más deltoides, ¿no? Pero bueno, esa es la pirámide, la bipirámide, ya que son dos pirámides unidas por la base, que se transforman en
un fragmento de deltoedro, la mitad de un deltoedro, que sería la parte superior de la figura, y la parte inferior